Buenas tardes, vamos a retomar las conferencias. Iniciamos con el módulo, el último módulo de la tarde. La doctora María Cristina Cervantes y el doctor Carlos Mejía son los moderadores. Adelante, doctores. Buenas tardes. Para continuar con el programa, en este momento vamos a dar reinicio con el capítulo de melanoma. Buenas tardes, tenemos el gusto de presentar al siguiente conferencista, el doctor Mauricio Riofrío, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Católica de Guayaquil, oncólogo clínico, Universidad de París, certificado en las regulaciones celulares, patología de regulaciones, becario de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, director médico de Quality of Care, Unidad Oncológica. El doctor está a cargo del tema cruce y reexposición con pembrolizumab en pacientes con recurrencia, ensayo EORTC 1325 MG, Keynote 054, fase 3, pembrolizumab versus placebo después de resección completa de melanoma, estadio 3, de riesgo alto. Por favor, doctor. Muy buenas tardes. Listo. Estimados colegas, damas y caballeros, esta tarde me toca compartir con ustedes el Abstract 9500, presentado en la sesión del ASCO virtual de este año, en junio 6, sobre el crossover y reintroducción del pembrolizumab en recurrencia de pacientes que participaron en el estudio EORTC 1325, también conocido como Keynote 054, con fase 3 de pembrolizumab versus placebo después de resección completa de melanoma estadio 3 de alto riesgo. Este estudio, presentado por el doctor Alexander Egermont, director en jefe del área científica del Centro Oncológico Princesa Máxima en Holanda, y profesor de la Universidad de Utrecht, nos da una visión de lo que sucede o lo que tenemos que tratar de hacer después de un tratamiento adyuvante. Pasamos directamente al tema. Las drogas en adyuvancia de terapia para estadio 3 de melanoma tienen un antes y un después. La vieja era, conocida por sobre todo los mayores de 50 años, como yo, habla de altas dosis de interferón alfa 2B, aceptado regularmente en Estados Unidos y en Europa. Yo recuerdo haber tratado a algunos pacientes con el antiguo esquema Kirwood, con interferón de altas dosis, con inclusive intravenoso en las primeras 4 semanas, pero también existían las bajas dosis de interferón alfa 2A, aprobado en la Unión Europea, y el interferón perigilado alfa 2 beta en los Estados Unidos. Pero llega la nueva era. Llega la nueva era, la era de los tratamientos dirigidos, llega la era que comienza con las aprobaciones entre 2015 y 2019 de una serie de drogas en donde, en primer lugar, el ipilimumab, anti-CTLA-4, demostró en un estudio versus placebos un hazard ratio de 0,75, obteniendo de esa manera la aprobación para su uso en este tipo de pacientes en tratamiento adyuvante. Después vino en 2017 un estudio también de nivolumab, este de aquí comparado al ipilimumab, donde el hazard ratio también fue positivo, de 0,65, y le dio la aprobación a nivolumab también en este tipo de indicación de melanoma maligno estadio 3. En 2018, la primera combinación de tratamientos blancos con la utilización de dabrafenib y trametinib versus placebo, con un hazard ratio de los más altos últimamente encontrados, con
0.47 le dio la aprobación en este año. Finalmente, el pembrolizumab obtiene en un estudio en 2019 su aprobación, comparándose contra placebo con hazard ratio de 0.59. Esto de aquí son estudios realizados en idéntica población de pacientes de estadio 3A a 3B, 3C, poblaciones de alto riesgo de recidiva. En cuanto a el estudio en cuestión, tenemos dos partes. La primera parte de este estudio, en donde los pacientes con melanoma maligno de estadio 3 alto riesgo se randomizaban en 1 a 1, más de 1.000 pacientes, entre pembrolizumab, la dosis de 200 miligramos cada 3 semanas durante un año, y placebo cada 3 semanas durante un año. Un total de 18 dosis. Esta es la primera parte, la parte adyuvante de la terapia. Cuando finalizaba esta parte, nosotros teníamos que los pacientes en el brazo de pembrolizumab, que tenían después de 6 meses de haber terminado el tratamiento con pembrolizumab, recaían, podríamos intentar reintroducir el pembrolizumab a la misma dosis. Al mismo tiempo, los pacientes que habían recibido placebo y tenían recurrencia, podíamos aplicar un crossover. En el momento en que nosotros hacíamos la salida del doble ciego, nosotros teníamos que, o podíamos, decidir utilizar el anti-PD-1 por todos los pacientes o solamente por aquellos que habían recurrido. Esa era un punto importante que ya veremos más adelante lo que se decidió. En todo caso, en ambos casos, estos pacientes recibían la dosis estándar de 200 miligramos cada 3 semanas hasta progresión o recurrencia, hasta un máximo de 2 años. Se estratificaron por factores como el estadio 3A, 3B versus 3B versus 3C, y 3C con 1 a 3 ganglios linfáticos y 3C más de 4 ganglios linfáticos. También se lo estratificó por regiones entre Norteamérica, Europa, Oceanía y otros países. El endpoint primario, la sobrevida libre de recurrencia por investigador en población con intención de tratamiento y en pacientes con tumores PDL1 positivos. Los endpoints secundarios en la sobrevida libre de metástasis a distancia y la sobrevida global en estos dos tipos de pacientes. Por supuesto, también era importante la tolerancia y los datos de calidad de vida. Aquí nosotros tenemos los resultados del estudio en la primera parte, los resultados que fueron presentados primeramente en ASCO del 2020, con un follow-up de 3 años, un punto de corte al 30 de septiembre de 2019 con 473 eventos, donde ustedes pueden ver claramente la diferencia en cuanto a las curvas, con una ventaja obviamente para el tratamiento activo, con 63% versus 44% del brazo placebo, un hazard ratio de 0.56. Así que esta primera parte está cumplida la positividad. En cuanto al análisis final que se realizó 3 años y medio después con un punto de corte a abril del 2020 y presentado en ASMO del año pasado, 3 años y medio, 418 eventos para sobrevida libre de progresión de metástasis a distancia, vemos que la diferencia igual se mantiene, pero con un hazard ratio que es un poco menor. Ahora, la tolerancia en general o los efectos colaterales, como ustedes pueden ver, inmunoregulados, se encontraban alrededor de 38%, pero los graves, entre 3 a 5, no eran más allá del 7%. Esto es importante también para ver lo que queremos demostrar en esta explicación. Entrando ya a la segunda parte, el hecho exacto de esta presentación, la parte 2, el seguimiento y los objetivos de esta parte. Tenemos que, vamos a evaluar el perfil de tolerancia, la respuesta, la duración de respuesta, la sobrevida libre de progresión para los pacientes que han recurrido o han cruzado
sobre los pacientes que utilizaron placebo, y también la reintroducción en pacientes que progresaron después de haber utilizado pembrolizumab. Tenemos nosotros que el punto de quiebre de este análisis se realizó en octubre, 16 de octubre del año 2020, estamos hablando casi 4 años del inicio del tratamiento, del estudio, y podemos ver cómo de los pacientes incluidos en esta segunda parte, 175 pacientes, 155 correspondían a los pacientes que habían recibido placebo y que habían realizado este crossover, y de los pacientes con pembrolizumab que habían progresado después de 6 meses de haber terminado el tratamiento de 1 año, fueron 20 los que fueron introducidos. La mediana de sobrevida desde el inicio de la segunda parte en meses estaba en 39 en el grupo en general, en 41 entre los pacientes del grupo de crossover y 19 los del grupo de reintroducción. Estamos hablando en cuanto a meses. Ahora, ¿cómo se presentan estos pacientes? ¿Qué tenemos con estos pacientes? Tenemos que de los pacientes que en el grupo placebo, estos de aquí, 155, estos pacientes, estadio 3 resecado fueron 50, estadio 3, 4 de varios tipos son 105. Ahora, ¿qué son estos estadios 3, 4 de varios tipos? Son los pacientes que tenían un estadio 3 pero que no fue resecado, 10 pacientes, estadio 4 M1, pero este estadio 4M1, 95, teníamos que 12 de ellos no fueron resecados y 83 sí fueron resecados. Y aquí teníamos diferentes tipos de metástasis, M1A, M1B, M1C y M1D. En cuanto a los pacientes con reintroducción después de los 6 meses de haber finalizado la adyuvancia de pembrolizumab, 7 eran estadio 3 resecados, 13 estadio 3 ovarios, de los cuales eran 13, todos ellos metastásicos. 4 no fueron resecados y 9 habían sido, pudieron ser resecados y tenían las diferencias entre estadio 4M1, M1B, M1B y ninguno M1D. ¿Cuánto fue el tiempo de exposición al tratamiento? La mediana de tratamiento para los pacientes de crossover fue de 8 meses, mientras que la mediana de tratamiento para los pacientes de población de reinserción del pembrolizumab fue de 3.2 meses, con un rango que va en el primero de 0 a 25 meses y de 0 a 24 en el otro. Los primeros 3 ciclos de 2.8 a 20.3 y de 1.7 a 13.7. Ahora, la mediana se encontró en 12 en los pacientes de crossover y en 5.5 simplemente en los pacientes de reintroducción. Entonces es importante de tener en cuenta para las conclusiones finales de esta segunda parte del estudio. Ahora, ¿cuáles son las razones más importantes para descontinuar el tratamiento? Dentro del primer grupo que completaron normalmente el 15% de ellos, recurrieron o progresaron el 49%, por eventos adversos fueron descontinuados el 12%, pacientes que fueron decididos por el investigador y no relacionados con eventos externos, eventos de toxicidad el 12% y otros un 4%, mientras 6% todavía siguen en tratamiento. Y en los pacientes que se reintrodujo, recuerden que es un número mucho menor, solo son 2 pacientes, completaron el tratamiento un solo paciente, el 5%, más de la mitad recurrieron o progresaron, el 5% por eventos adversos fue descontinuado, el 10% por decisión del investigador, y un 25%, que equivale a 5%, a 5 pacientes, sigue todavía en este momento en tratamiento. Esta curva un poco resume en cuanto a los pacientes que hicieron el crossover desde el tratamiento con placebo hacia el pembrolizumab, la recurrencia. Y a 36 meses, 12 años, nos encontramos
con un 32.2% de sobrevida libre de progresión. En esta curva vemos una comparación entre los pacientes estadio 3 resecados y los estadios 3 no resecados y estadio 4, y vemos que los resultados son bastante similares, como ustedes pueden ver en esta curva, de 33.2 a 32% a los 3 años. Sin embargo, si los dividimos en los pacientes estadio 3-4, o sea, los estadio 3 no resecados y los estadio 4 metastásicos, vemos como en los pacientes con un estadio metastásico 1A hay una verdadera mejoría en cuanto a esta sobrevida libre de progresión, siendo los otros mucho menor. Por supuesto, los números no son tan grandes en este caso. Ahora, si nosotros vamos a evaluar respuesta, solo pudimos evaluarla en 80 pacientes de este primer grupo de 155. Y tenemos que dentro de todo el grupo tenemos 31 pacientes, un 38% que tuvieron respuesta parcial o total. Completa fueron 14 pacientes, parcial fueron 17 pacientes y la enfermedad fue estable en 21 pacientes. La enfermedad progresó en 28 pacientes. Si lo dividimos entre los diferentes tipos, en los diferentes estadios metastásicos 1A, 1B y 1C y D, vemos que se repite que en este primer grupo, en donde el número total no es muy grande, parecería que existe una mejor respuesta que en los otros grupos. Pero insisto, esto es un número no muy grande para poder llegar claramente a esta conclusión. En cuanto a la evaluación de respuesta nuevamente, la sobrevida libre de progresión desde la iniciación del tratamiento con pembrolizumab se encontró, como ustedes pueden ver, dentro de los pacientes que respondieron, los 80 pacientes que respondieron en 30.9 meses al 16, a los 3 años. Y los pacientes que tuvieron respuesta objetiva, no todos los 80, sino solo los que tuvieron respuesta objetiva, que fueron 31, se encontraba en 68% a los 2 años. Esto obviamente es importante para este grupo específico de pacientes. En cuanto a los pacientes que fue reintroducido, en cambio, el pembrolizumab, tenemos que la sobrevida libre de progresión de estos pacientes se encontraba con una mediana alrededor de 4 meses. Y en cuanto a las mejores respuestas, o a los pacientes que respondieron, 9 de ellos, respuesta total que se pudo medir respuesta, solamente uno tuvo una respuesta completa, estable, de enfermedad estable en 3 de ellos y 5% progresaron. Los efectos colaterales, ustedes pueden ver, son similares en los dos grupos, 28-21%, y por supuesto los efectos colaterales endocrino relacionados son los más altos también en ambos grupos. Resumiendo un poco todo, después de la recurrencia, en la segunda parte del estudio, que incluía 175 pacientes, 155 de crossover y 20 de reintroducción después de 6 meses de progresar, después de haber terminado 1 año de pembrolizumab, por el primer grupo, la sobrevida libre de progresión a los 3 años fue de 32%, con una en mediana, con una sobrevida media de 8.5 meses. 14 meses para el estadio 3, 8 meses para el estadio 3-4. Un poco mejor para esta primera parte. Dentro de los 80 pacientes estadio 4 que fueron evaluados, a 3 años, el 31% tenía una sobrevida libre de progresión, que se encontraba alrededor de los 6 meses. Y en los pacientes con respuesta objetiva, 39%, 18% en respuesta completa y respuesta parcial 21%. La sobrevida libre de progresión de los pacientes que respondieron, recuerden, 69%, esto es importante. Y de los pacientes que se hizo la reintroducción después de 6 meses de haber terminado la adyuvancia, la sobrevida libre de progresión a 1 año se encontraba alrededor de 40%, la mediana de sobrevida libre de progresión estaba en 4 meses, y dentro de los 9 pacientes con estadio 4 con enfermedad
medible, solamente 1 tuvo respuesta completa, 3 es enfermedad estable y el resto progresaron. En conclusión y para terminar, el tratamiento de pembrolizumab después de crossover es similar a los resultados que ya encontramos en el Keynote 006 y en el CheckMate 067, con medidas de sobrevida libre de progresión que son similares para el pembrolizumab, una mediana a 3 años que es idéntica y una respuesta que también es muy similar en todos los grupos. En la mayor parte de grupos, de este grupo seleccionado de pacientes, los que recurren después de 6 meses de un año de pembrolizumab, el paciente que reintrodujo el pembrolizumab, en realidad que la actividad no fue muy alta, solamente un paciente con respuesta completa de los 9 que fueron evaluados. Por supuesto, el número es pequeño. Mediana de sobrevida también muy corta, solamente 4 meses, y hasta ahora un año de sobrevida libre de progresión, no más allá del 40%. El perfil de tolerancia y de toxicidad es comparable con los pacientes con lo que se vio en el set adyuvante. Para finalizar, junto con los agradecimientos por parte del investigador, yo en cambio quiero agradecer a la Sociedad de Oncología Nacional del Ecuador y a su directiva, en el nombre de su presidenta, por toda su labor durante estos 2 años, y deseo también lo mejor para la nueva directiva que será elegida el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Riofrío, por su excelente participación. Continuamos con la conferencista, la doctora Lorena Estrada, médico de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, subespecialista en oncología clínica, oncohematología, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología. La autora tiene el tema: el futuro de la teleoncología, tendencias y disparidades en telemedicina y utilización del mensaje seguro en la época de COVID-19. Le escuchamos, doctora, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar como conferencista. El tema mío no tiene que ver con ninguna patología propiamente. Yo voy a hablar acerca de la pandemia y cómo funcionó la telemedicina en un periodo de tiempo. Como antecedentes, en el estado de California se declaró el estado de emergencia el 3 de abril del 2020 y el confinamiento se ordenó, más o menos como nuestro país también, a mediados de marzo, concretamente el 19 de marzo del 2020. Todas las regulaciones gubernamentales favorecieron el tema de la telemedicina. Tuvo bastante aceptación por el tema de que obviamente los pacientes necesitaban seguir con su atención médica. Ahora, el crecimiento de la mensajería segura también fue aceptado como una forma muy importante de telemedicina. ¿A qué se refieren con mensajería segura? Se refiere básicamente a lo que es la comunicación médico-paciente a través de emails o a través también de alguna aplicación, por ejemplo, WhatsApp. La telemedicina en general tuvo bastante satisfacción, incrementó, por supuesto, el acceso al tema de la atención médica y de una forma u otra está todavía para quedarse. Sin embargo, hay ciertas diferencias que se han visto, sobre todo en ciertos grupos demográficos, y esto es lo que busca mostrar este estudio. Este estudio fue hecho en los centros médicos privados, 21 concretamente, de oncología y hematología, Kaiser Permanente en California del Norte, ¿sí? Entonces, se cogieron encuentros de pacientes en un periodo antes de la pandemia, 1 de enero de 2019, y durante la pandemia, hasta el 30 de septiembre del 2020. Y se tomaron en cuenta, pues, las consultas presenciales, las videovisitas, que le vamos a llamar videollamadas, las visitas telefónicas, o sea, las llamadas por teléfono convencional o celular, y la mensajería segura, que, como ya había mencionado, se refiere prácticamente a los correos electrónicos o la utilización de distintas aplicaciones de comunicación. El tema de las visitas nuevas, o sea, primera vez, o de controles con la mensajería segura, todo esto se comparó, como mencionaba, antes de la pandemia y después, en el periodo enero 2019 hasta septiembre de 2020. Hubieron muchas diferencias tomando en cuenta ciertos factores sociodemográficos, tales como la raza, el género, la edad o el grupo generacional,
el hecho de dominar o no el inglés, el índice de comorbilidad de Charlson, el estado civil, la densidad poblacional e incluso la distancia hacia los centros médicos y también las tasas de pobreza de acuerdo a los censos. También se menciona el tipo de seguro, pero esto no se muestra en esta presentación. La idea era ver cambios asociados de la pandemia con ciertas características dentro del confinamiento, sobre todo en marzo de 2020, cuando ya se lo instaló. Y las características demográficas fueron evaluadas con chi cuadrado y con la prueba U de Mann-Whitney. Entonces, en este periodo se vieron aproximadamente 334.666 visitas médicas, de las cuales 11.7 correspondían a consultas de primera vez. Dentro de este cuadro es todo el periodo que hemos conversado, enero 2019. En este punto rosado es cuando ya se generó el tema del confinamiento. En el color azul es el tema de las consultas de primera vez y en el color plomo las consultas subsecuentes. El promedio mensual de las visitas bajó un 4.1%. Las nuevas consultas bajaron 12.4 a 8.6 en mayo. Aquí vemos esta declinación de las consultas de primera vez, cómo bajaron teniendo en cuenta el periodo prepandemia y más o menos en el pico de la pandemia, abril del 2020. Sin embargo, llama la atención que después, ya más o menos de junio, julio en adelante, vuelve a haber un porcentaje de consultas de primera vez de 11.7%, que es similar a un valor prepandemia. En cuanto a las consultas presenciales, por supuesto, bajaron drásticamente por el tema del confinamiento. Vemos aquí en el color verde lo que es las consultas presenciales, lo que es el color celeste, las de por teléfono, y en color amarillo o anaranjado las videollamadas. Entonces, obviamente, hubo una caída muy importante en las consultas presenciales, mientras que lo que es las videollamadas subieron en un 11.565%. Se hablaba de que antes del confinamiento las videollamadas, las videoconsultas eran, por decir, 40 al mes, y en este periodo se incrementaron hasta 4.600. Las visitas telefónicas por llamadas se incrementaron en un 69%. En cuanto a la mensajería segura, la que usaba correos electrónicos y aplicaciones, más o menos se cuantificaron 1.110.000 mensajes, 580.000 hacia los proveedores y 581.000 desde los proveedores de salud. Desde la pandemia, asimismo vemos en los colores los mensajes hacia los proveedores de salud en azul y desde los proveedores de salud en anaranjado, y el pico obviamente está desde que se dio el tema del confinamiento, marzo del 2020. Hubo este pico y mensualmente el promedio también incrementó en un 26%. Ahora, aquí viene el tema de cómo fueron los cambios, las diferencias según distintas características demográficas. Y la primera que nos muestra este abstract es el tema de la edad. No sé si ustedes habían escuchado el tema de la generación Z, generación Y. Yo lo había escuchado, pero no lo tenía muy claro. Ya ahorita con esta presentación ya lo pude entender un poquito. La generación Z se refiere a los nacidos del 97 en adelante. Son los que tienen ahora 25 años. La generación Y o los millennials son los nacidos entre el 81 y el 96. Ahí estoy yo, por ejemplo, entre los 25 y 40 años. Generación X entre el 61 y el 80. Los baby boomers entre los 46 a 64. Y antes de esto, aquí lo ponen como pre-baby boomers, pero se llama realmente la generación silenciosa, ¿sí? En todo caso, sí, estos son los que tienen actualmente 75 años, ¿sí? Entonces, ahorita voy a mostrar una serie de diapositivas donde no van a importar tanto los números, sino que quiero que nos fijemos en los colores. El azul va a representar lo que son las consultas presenciales y el color naranja, que es el que hace énfasis bastante en la descripción del abstract, son las videollamadas. Como ustedes pueden ver, en el tema de consultas presenciales no hay mayor diferencia, con un poquito más en lo que es la generación X, ¿sí? Es decir, los 40 hasta los 60 y pico de años, más buscaban la consulta presencial. Pero sí vemos que hay una gran diferencia en lo que es el uso de las videollamadas, ¿sí? Más se dio en la generación Y, en la generación Z, sobre todo. Mientras que los pacientes que tienen más edad preferían, sobre todo, como vemos, las consultas telefónicas. También se habla de lo que es la etnia. Los isleños pacíficos asiáticos fueron los que más tuvieron el uso de videollamada, como podemos ver aquí.
también los blancos no hispánicos. Pero la población, por ejemplo, latina, los afroamericanos, no usaban tanto el tema de la videollamada como podemos ver, sino más los que son los no hispánicos blancos y los isleños pacíficos asiáticos, ¿ok? El tema de la consulta presencial, como vemos, tampoco tiene mucha variación. En lo que es el índice de comorbilidad de Charlson, pacientes con más morbilidad, mayor de 4, pues obviamente tienen una tendencia un poquito menos al tema de la consulta presencial comparado al que tiene menos. Y obviamente este de aquí también usa más lo que es la videollamada. Ahora, en lo que es el género, las mujeres tuvieron una tendencia mayor a acudir a la consulta presencial frente a los varones, mientras que en lo que es la videollamada, más los varones fueron los que mostraron una mayor tendencia a utilizar este tipo de telemedicina. En lo que es el uso de intérprete, es decir, los que dominaban el inglés y los que no, el que dominaba el inglés tiene una tendencia mayor a usar lo que es la videollamada, mientras que el que necesitaba intérprete, pues es lógico que necesite o haya utilizado más lo que es la consulta presencial y menos el tema de la videollamada. En cuanto al estado civil, los pacientes casados o que tenían un compañero usaban más la videollamada comparado al grupo de solteros, divorciados o viudos que no utilizaban tanto el tema de la videollamada. En lo que es consulta presencial, casi lo mismo. En lo que es centros médicos de alta o media baja densidad poblacional, los que tenían mayor densidad poblacional tienen una tendencia un poco menor a la consulta presencial comparado a los que tienen baja densidad. En el hecho de los que tengan mayor densidad, obviamente tienen ellos menos tendencia a hacer lo que es videollamada, mientras donde hay menos gente, pues ahí tienen una tendencia mayor a la videollamada. En cuanto al sitio lejano o no del centro médico, en cuanto a la consulta presencial vemos que es casi igual, pero los que viven mucho más lejos tienen una tendencia a utilizar más el tema de la videollamada comparado a los que viven pues mucho más cerca del centro médico. En cuanto a los censos que mostraban menor presupuesto o tasas de pobreza, lo que comunicamos al principio, menores ingresos, más consulta presencial, igual que consulta presencial casi los dos. Los que tenían menores ingresos usaban un poquito menos la videollamada comparado a los que tenían un poquito más de ingresos o recursos. Sin embargo, no es tanta la diferencia. En cuanto a la mensajería segura, hablamos del uso de aplicaciones, del uso de correo electrónico. En el tema de las etnias, los que más utilizaron este tipo de recursos fueron los isleños pacíficos asiáticos, los blancos no hispánicos, mientras que la población afroamericana y los hispanos, los latinos, no utilizaban tanto este tipo de recurso para telemedicina. En lo que es las generaciones que ya hablamos, la generación Z, generación Y, generación X, sobre todo la generación X y la generación Y, son los que más utilizaron este tipo de aplicaciones o comunicación por correo electrónico, comparado a los baby boomers o pre-boomers. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este abstract? ¿Cuáles son los mensajes que se trata de mostrar a través de esta información? Es que el uso de la telemedicina fue rápidamente aceptado y por ende rápidamente también creció, no solo por la necesidad de seguir teniendo las consultas médicas, sino porque hubieron los recursos y la aceptación de tanto los proveedores de salud como de los pacientes. Es por esto que se ha mantenido y se ha sostenido. Este estudio lo muestra hasta septiembre de 2020, pero aún todavía vemos que está, al menos en nuestro país, el tema de la telemedicina. Por ejemplo, en mi institución todavía se maneja de esa forma. La mensajería segura, lo que es el correo electrónico, las aplicaciones, también se han incrementado conforme el tiempo, componiendo una parte muy importante de la comunicación por telemedicina entre médico-paciente. Ahora, como ustedes vieron en casi todas las barritas, el color azul que representaba las visitas presenciales no variaba mucho en cuanto a las características sociodemográficas. Este estudio nos habla de que quizás sea por el proveedor de salud o por el escoger ese tipo de sistema de salud. No está claro todavía, pero no hay mucha diferencia entre los distintos grupos en cuanto a la consulta presencial. Más hubo diferencia en el tema de las videollamadas. Y lo que sí se ve, pues, en lo que hemos visto, es que la mensajería segura, la telemedicina, vemos que no se usa tanto en las poblaciones que tradicionalmente se las ve como desatendidas. Es decir, los que tienen pocos recursos o ciertas etnias que no son tan
tan favorecidas en países de primer mundo, ¿no? Finalmente, el agradecimiento para los pacientes que han entendido y han sido flexibles ante todas estas prácticas de telemedicina que siguen evolucionando. Y a los administradores y al staff que facilitaron también una rápida adopción y aceptación frente a la telemedicina. Gracias, doctora. Y para cerrar el día de hoy este evento científico, tenemos al conferencista, el doctor Juan Carlos Ruiz, jefe del Laboratorio Clínico y Diagnóstico Molecular de Solca, Guayaquil, profesor de investigación de la Universidad de Espíritu Santo, director médico del Centro de Diagnóstico Molecular, CEDIACMOL. Él nos dará el tema de inicio en temprana edad de un amplio espectro de cáncer que persiste en síndrome de Lynch asociado con MSH6 y con PMS2. Gracias, doctor. Esto lo puede hacer un poquito más alto. Ya, ahí está bien. Si realmente es... buenas tardes todavía. Muchas gracias por la invitación para poder exponer el tema. Felicitaciones a la organizadora y a todo el comité organizador, porque queda bastante claro que es difícil en un año de pandemia organizar un evento como este. Una modificación que es profesor investigador, que es una categoría de ser profesor en la universidad. No es que doy clases de investigación, sino que mi posición es profesor e investigador. Bien, ahora el tema que voy a tratar es la persistencia del concepto de inicio temprano, de diagnóstico temprano de un grupo de cánceres que están asociados a síndrome de Lynch, que tienen a mutaciones en los dos genes, variantes como se los denomina en MSH6 y PMS2. Me disculpan si tengo que detenerme en la charla porque me falta el aire. A pesar de que me he tomado un té de coca, la altura hace efecto. Bien, las guías recientes publicadas por la NCCN establecen que el espectro de patologías que están asociados al síndrome de Lynch, que presentan estas variantes patogénicas o probablemente patogénicas en los genes mencionados, MSH6 y PMS2, así como el inicio temprano del cáncer colorectal, están el número de patologías de cáncer extracolónicas son muy limitados en relación a síndromes de Lynch que presentan alteraciones en otros grupos de genes también asociados al síndrome de Lynch. Sin embargo, los datos todavía son limitados como para poder establecer cuál es el espectro del riesgo y poder tomar las medidas como para poder establecer un screening que sea el ideal y así como también este screening que sirva para reducir el riesgo de la población afecta. Entonces saltan dos preguntas. ¿Cuál es el espectro real de los cánceres que están asociados al síndrome de Lynch y que presentan mutaciones germinales en los genes que son genes reparadores de ADN básicamente? Siendo variables patogénicas o probablemente patogénicas, particularmente aquellas que están relacionadas, como me decía yo, con todo el sistema de reparación del ADN o que se los considera como mismatch repair deficient o inestabilidad microsatelital categorizada como high. Y si esto representa una puerta de entrada o una muestra, una marca sobre todos los cánceres que están asociados al síndrome de Lynch. Así también, la siguiente pregunta es cuál es la edad de diagnóstico de los casos que se han analizado y qué proporción de estos casos están por debajo de la edad que recomienda la NCCN para iniciar el screening. Entonces, el estudio comienza con la colección de 243 individuos, muestras que aceptaron participar en un protocolo que fue aprobado por un comité de investigación en un proyecto que se extiende desde el año 2005 hasta el 2021. Lograron captar 246 pacientes con síndrome de Lynch, a los cuales se los clasificó de acuerdo a cuál es el tipo de mutaciones que presentaban, o variantes patogénicas y o probablemente patogénicas, que incluyen de las 243, 148 que tengan alteraciones en MSH6 y 95 que presentan alteraciones
en PMS2, de los cuales se sabían que 111 del grupo que estaban en las mutaciones MSH6 y 75 de aquellas que estaban en PMS2 tenían diagnóstico confirmado de cáncer. Tienen que tener presente que un grupo determinado de estos que habían sido reclutados presentaban múltiples tumores primarios. Por lo tanto, el número total de tumores que se logró colectar era 160 y 111 en uno y otro brazo, sumando 261 en total. De esos 261, 70 tuvieron que ser excluidos. Porque no tenían completos los datos de inmunistoquímica o de patología. Por lo tanto, fueron excluidos, quedándonos con 191 que fueron los que fueron analizados, que corresponden a 77 en el caso de los mutantes o las que tenían variantes patogénicas o probablemente patogénicas de MSH6 y 44 en el grupo de PMS2. Ahora, los casos que no eran concluyentes eran revisados por un grupo o un panel de patólogos expertos, así como también en paralelo a todos los análisis de laboratorio se recogió información sobre las características clínicas, tipos de cáncer y cuál era su estatus, obviamente, luego el estatus MMR y MSI después de haber hecho los análisis. De esto salta a la vista que si bien nosotros teníamos la expectativa, o sea, hay la expectativa de que tanto cánceres colorectales como cánceres de endometrio son los más frecuentemente asociados a alteraciones en estos dos genes, un 25% de otras alteraciones también fueron identificadas, como por ejemplo, y están marcados con verde, sí se ve clarito el verde, en cáncer de ovario, tanto en MSH6 como en PMS2, así como también en algunos tumores que fueron encontrados en intestino delgado, en ambos genes que fueron analizados. Gracias. Eso en cuanto al porcentaje, el espectro de patologías, tipos de cánceres que están asociados al síndrome de Lynch. Ahora, en cuanto a la edad de diagnóstico, podemos ver que aquí en gris están puestos cuáles son los casos de los distintos. SB significa intestino delgado, UC es uroteriales, los gastroesofágicos, cáncer de ovario, endometriales y cánceres colorectales. Las líneas grises corresponden al grupo completo, a los analizados, y los grupos que están en distintos colores corresponden a aquellos que el número total de casos que habían sido incluidos. Llama la atención, fíjense ustedes que en las barras inferiores, las 4 barras inferiores, la edad promedio de diagnóstico de los cánceres endometriales están por encima de los 55 años y los cánceres colorectales están por encima de los 51 años. Muy por encima de la edad que sugiere la NCCN como para el inicio de estudios endoscópicos para hacer un diagnóstico temprano. Si nosotros visualizamos el cuadro que está a la derecha, podemos ver que hay una distribución bastante extensa de los casos diagnosticados con las distintas alteraciones en los dos grupos de genes que hemos analizado. La raya roja determina la edad que recomienda la NCCN para iniciar los estudios endoscópicos y poder hacer una reducción de riesgo. Sin embargo, un porcentaje bastante importante están por debajo, alrededor del 16%. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que el espectro de cánceres observados en los síndromes de Lynch que están asociados a las variantes patogénicas y probablemente patogénicas de estos dos genes, un 25% están fuera de aquellos cánceres que ya han sido descritos como colorectales y cánceres endometriales. Así, por ejemplo, están los 6 casos que tienen alteraciones en los genes reparadores de ADN y también tienen una inestabilidad microsatelital alta que están presentes en varios tumores de intestino delgado y 5 casos en cánceres de ovario. La edad de diagnóstico de estos tipos de cáncer varía. Sabemos, de acuerdo a lo que les he mostrado, un 16% de todos los cánceres colorectales fueron diagnosticados muy por debajo de la fecha de 35 años, que es el límite superior para iniciar el screening recomendado por la SCN. Y finalmente, esta información tiene que ser validada ampliando la base de información o la base poblacional de todos los casos como para poder establecer, definir con exactitud aproximada cuál sería la edad
de inicio de las colonoscopías para screening, así como también definir cuáles son los riesgos, mejor dicho, el riesgo de cada uno de los cánceres que están asociados al síndrome de Lynch. Los agradecimientos respectivos del grupo de tanto la investigadora que presentó el estudio, así como también el grupo de investigadores que realizó la investigación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuando con el programa, estamos en preguntas del auditorio, por favor. ¿Alguna pregunta a los doctores? Doctor Wally. Realmente magnífica conferencia suya. Con respecto, hemos tenido pacientes más jóvenes realmente, como dices, 25 años, 27 años con cáncer de colon avanzado. Entonces, lógicamente se confirmaron el síndrome de Lynch. ¿Por qué no cogen el resto de los genes, que son 3 más, no se incluye como parte del síndrome de Lynch, en ausencia de esos genes? Sí, o sea, de acuerdo a la publicación que revisé, se ha establecido que hay una correlación, pero le han puesto especial interés a este grupo, a este par de genes. Forman parte de todo el sistema de proteínas que están encargadas de reparar el ADN. Entonces, me imagino yo que lo que han hecho es individualizado cada uno de los genes y ver qué importancia tiene el uno sobre el otro, y si es que el uno es más relevante, y analizar el uno es más relevante que analizar todo el resto, o individualizarlos por pares. Realmente no existe una explicación. Busqué el artículo original sobre el cual habían hecho el póster y no encontré esa información. Pero asumo que es por eso. Supongo yo que debe haber algo en parte, porque no es una sola proteína, sino que es un grupo de proteínas que ensamblan el equipo de reparación del ADN. Entonces, al haber un déficit de una de las proteínas, el resto de las proteínas no se pueden ensamblar. Es probable que el corazón, la parte central del andamiaje que arma el sistema de reparación, corresponda a estas 2 proteínas que trabajan en conjunto. Son 2 proteínas distintas, pero que colaboran entre sí en el sistema de reparación. Entonces, al fallar la parte central, que es la que da el andamiaje de todo el equipo de reparación, pues simplemente no se arma. Entonces, es vital identificar si existe alguna alteración en la parte central, porque el resto ya es detalle. Me imagino que es eso. No, porque primero felicitarle, ¿no? Y preguntarte por qué se había incluido el MLH1. O quizás porque por ahí también MLH1 suele estar con mayor frecuencia presente, no sé si sea por eso. Pero sí me llamaba la atención que porque solo se habían tomado en cuenta esos 2 genes y se había omitido el resto, ¿no? ¿Cuál es su sugerencia realmente una vez que se diagnostica un paciente con síndrome de Lynch? ¿A qué edad más o menos? No estamos hablando de los Amsterdam, los criterios, etcétera. ¿Cuál es su criterio con respecto al diagnóstico precoz de los pacientes con síndrome de Lynch una vez que se diagnostica a una edad determinada? La recomendación en consejería genética es que si identifica un caso familiar, hay que investigar a la familia. Entonces, de acuerdo a cuáles sean los casos que vayan apareciendo y que los padres asientan que sus hijos sean analizados, deberían ser incluidos. Pero acuérdense también que hay una cuestión legal, que nosotros no podemos intervenir a los niños si los padres no consienten. Si los padres hay que, obviamente, inducirlos a que consientan, o en términos apropiados, asientan que sus hijos sean intervenidos, considerando que una colonoscopía es una intervención. Entonces, se puede lograr un mejor diagnóstico, que también es la limitación. Nadie piensa que un niño de 15, 14 años pueda sufrir un cáncer de colon, pero hay que educar a los padres, si es que es posible, diciéndoles que habría que hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias. Entonces damos por terminada la parte científica y sigue la flaca. Bueno, para la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y su directiva ha sido un orgullo y un gusto en estos 2 años poder colaborar con ustedes. Los objetivos y las metas creo que se han cumplido. Esperamos para su juicio hayamos completado todas sus expectativas. Las despedidas siempre causan sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción del deber cumplido y por otro, la tristeza del dejarlos. Esperamos que todo este evento haya cumplido con todas sus expectativas
hemos aprendido en esta nueva temporada con la pandemia a manejar las dos modalidades, tanto la presencial como la virtual. Esto nos ha dejado que no nos descuidemos del aprendizaje médico continuo, que es lo que nos permite que nuestros pacientes sean atendidos de la mejor manera y con la tecnología de punta. Reiteramos nuestro agradecimiento y pedimos disculpas también por todos los inconvenientes tecnológicos que se pudieran haber generado. También recordamos el agradecimiento durante todo el tiempo de las personas que han colaborado en estos 2 años. Gracias por todo. La convocatoria para la asamblea era a las 6 de la tarde. Se han enviado el link a las diferentes directivas para poder hacer llegar a las personas que se encuentran en la modalidad virtual. No sé si ustedes quieran dar un lapso de 10 minutos para iniciar o podemos arrancar en este momento. Perdón, doctores, por favor solicitarles, tenemos que hacer un lapso de 5 minutos hasta poder conectar el equipo de Zoom, porque es otra la plataforma de la asamblea. A todos los participantes que se encuentran en modalidad virtual, se les compartió un mensajito en el chat de la plataforma para que a través de sus presidencias van a recibir el link de Zoom. Ay.